poder empezar este proyecto, ¿verdad? Que es un proyecto muy interesante. Voy a compartirles un segundo mi pantalla para ir mostrándoles un poco de lo que les traía el día de hoy. Espero no quitarles mucho tiempo, es algo corto, pero espero que les sea de utilidad. Un segundo. ¿Pueden ver mi pantalla, sí? Sí, señor, sí, señor. Ok, perfecto. Voy a compartir aquí la presentación. Entonces, em, nada más para comentarles, nosotros somos una empresa que ahorita nos encontramos ubicados en la provincia de Cartago, en Turrialba, y como les comentábamos, somos una empresa local que se aprovecha de los conocimientos que tenemos ambos y también un poco de el ingreso de esta corriente de productos del cannabis que nos parece que son de nuestro interés y creemos que nuestra empresa tiene algunas características que son importantes y que nos diferencian de la mayoría de las empresas que en este momento están comercializando este tipo de productos en nuestro país. Tenemos la misión como empresa de ofrecer productos de calidad que sean producidos de forma local y principalmente que sean productos que sean respaldados científicamente. Entonces, eso es un poco más o menos como de nuestro objetivo y también nuestros valores que estamos comprometidos con. Entonces, importante hablar de qué es el CBD, ¿verdad? Que es el producto que nosotros ofrecemos y por qué lo que ofrecemos es el CBD. El CBD es la molécula de cannabidiol, es uno de los tantos cannabinoides que se pueden encontrar en la planta del cannabis sativa, en el cáñamo, ¿verdad? Que es una planta que se ha utilizado por mucho tiempo, la humanidad ha utilizado por mucho tiempo por sus diferentes propiedades y diferentes usos que pueden ser de utilidades para la sociedad, ¿verdad? Desde la manufactura. Como muchos otros fármacos, ¿verdad? Originalmente eh, muchos se originaron a partir de la observación de plantas medicinales, ¿verdad? Posteriormente, muchos fármacos y lo que se logró fue hacer un aislamiento y una extracción de las moléculas que tienen su componente farmacológico y que se pueden utilizar específicamente para tratar o ayudar con los síntomas de una patología en animales o en seres humanos. En el caso de los cannabinoides, les comento, es algo bien interesante y lo digo por mi formación como médico y también como docente, que es algo que uno usualmente no escucha o que es algo que es relativamente reciente, hablar de cannabinoides en el ámbito médico, por lo menos en la sociedad costarricense, y eso se explica por varios factores. Uno de ellos que a mí me llamó la atención y que fue uno de los factores que me llamó la atención de ese tema es que, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad hace cierto tiempo ya, ¿verdad? En los cursos de farmacología, de bioquímica, de fisiología, nunca nos hablaron de el sistema sobre el cual actúa el CBD, que es el sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide es un sistema que tenemos todos los mamíferos y algunos otros animales, que es un sistema de moléculas y receptores que hay en el cuerpo, que básicamente, si lo queremos reducir a algo, concepto sencillo, es que modulan la homeostasis en el cuerpo humano, es decir, ayudan a mantener las condiciones óptimas para que el cuerpo funcione de manera adecuada. Curiosamente, este sistema es el sistema de receptores más ampliamente distribuido en el cuerpo, está en casi que todos los tejidos del cuerpo y, como les digo, está conformado por un sistema de receptores y moléculas endógenas, que eso es una palabra que va a ser clave, ¿verdad? Tenemos un sistema de moléculas que son muy parecidas a los cannabinoides que actúan dentro de nuestro cuerpo y que el mismo cuerpo produce naturalmente. Entonces, ¿qué es lo que vienen a hacer los cannabinoides como el CBD? Vienen a asemejarse
a estas moléculas y actuar sobre esos receptores que ya nuestro cuerpo tiene. Entonces, acá por eso les pongo el ejemplo de una analogía con un sistema de una llave y una cerradura. Tenemos una llave que sería una molécula endógena de cannabinoides, de endocannabinoides producida por nuestro cuerpo, y una cerradura que al conectarse con esta llave específica se va a abrir y al conectarse ambas van a producir un efecto específico en el cuerpo. Las moléculas, que son de nuestro interés, los fitocannabinoides, van a actuar como también una llave que puede abrir esa misma puerta, como lo vemos aquí en la parte inferior. Y lo que nos interesa son los efectos que se ejecutan sobre el cuerpo al abrir esa puerta, que va a ser lo que es de nuestro interés. Entonces, cannabinoides que se pueden extraer de la planta del cáñamo son muchísimos. Hay más de 90 cannabinoides descritos y cada uno tiene sus diferentes propiedades. Hay unos que clásicamente se han estudiado más que otros. Tiene que ver con qué tan concentrados están y principalmente los efectos farmacológicos. Dos de ellos, que son tal vez los que me gustaría hablar rápidamente porque nos interesa diferenciarlos en esta pequeña charla que tenemos el día de hoy, son el THC, el tetrahidrocannabidiol y el CBD, el cannabidiol. ¿Ok? En el caso del THC, es la molécula que típicamente se asocia con los efectos lúdicos de la planta, ¿verdad? Los efectos por los cuales la gente la consume de forma recreativa. ¿Ok? Entonces son los efectos o la molécula que tiene un efecto psicotrópico sobre el cuerpo y que va a producir los efectos conocidos por las personas que lo utilizan de forma lúdica. El CBD se diferencia porque también es otro componente que se puede encontrar en esta planta, pero no tiene sus efectos psicotrópicos, sino que más bien tiene efectos distintos. Ambas moléculas se pueden utilizar en medicina. Inclusive, por ejemplo, el THC se puede utilizar en pacientes, por ejemplo, con cáncer para reducir, por ejemplo, las náuseas y aumentar el apetito. El problema con el THC es que, como les digo, tiene un efecto psicotrópico que no es gustado por la mayoría de gente, ¿verdad? O por lo menos no para las personas que buscan este tipo de este tipo de productos con fines medicinales. ¿Ok? El CBD tiene esta ventaja, que a diferencia del THC no produce los efectos psicotrópicos y tiene más efectos farmacológicos hacia la parte de la homeostasis y tiene efectos antiinflamatorios, ansiolíticos y analgésicos. Son los tres principales efectos que vamos a encontrar del CBD en la fisiología humana. Otro de los beneficios del CBD también es que es una molécula que no tiene estos efectos, como les digo, psicotrópicos y se diferencia también de otras moléculas porque es de las que están mejor estudiadas junto con el THC. Otra de las cosas que creo que también es un factor diferenciador de nuestro producto, del producto que nosotros desarrollamos, es que es CBD aislado. Vean que tenemos acá tres tipos de productos que se comercializan actualmente en el mercado que contienen CBD, que contienen cannabidiol. Uno de ellos es este primero, el de espectro completo, que este es un producto que contiene todo tipo de cannabinoides, incluyendo el THC. Entonces, al consumir este tipo de productos, está consumiendo diferentes tipos de cannabinoides, incluyendo THC, por lo cual puede tener efectos psicotrópicos, ¿verdad? Al consumirlo. Luego también tenemos los de amplio espectro, que se diferencian en que estos tienen varios tipos de cannabinoides, pero no tienen dosis altas de THC. Y finalmente tenemos el producto nuestro, que es el CBD aislado o isolate, como se le conoce en inglés. ¿Cuál es la ventaja del CBD aislado y por qué nosotros optamos por este producto? Resulta que el CBD aislado justamente va a ser únicamente la suspensión de la molécula de cannabidiol en el aceite. ¿Cuál es el beneficio de esto? Que usted sabe exactamente qué es lo que usted está tomando y en qué cantidades y sabe exactamente los efectos
de la molécula que usted está consumiendo. Mientras que en muchos otros productos, por ejemplo, de espectro completo o de amplio espectro, muchas veces ni siquiera le indican a usted cuáles cannabinoides tiene ni en qué concentraciones. Entonces, es como jugar con la lotería. Usted no sabe específicamente qué es lo que está tomando y justamente ese es el problema con este tipo de productos, la falta de consistencia y la falta de respaldo que tienen este tipo de productos, precisamente porque su constitución no es óptima o no está respaldada. Hay algunas personas que lo que alegan es que, por ejemplo, los productos de espectro completo o de amplio espectro producen un efecto en conjunto. Sin embargo, este efecto conjunto de los productos de amplio espectro o de espectro completo no es algo que esté descrito en la literatura científica y es muy difícil aislar efectos de una combinación de moléculas. Entonces, por eso nosotros optamos por este producto, ya que es la molécula aislada, sabemos exactamente en qué concentraciones lo va a comer la persona y exactamente cuáles son los efectos de esta molécula. Ahora, ¿qué es lo que hace en sí el CBD? El CBD es una molécula muy interesante porque, como les decía, tiene efectos básicamente en todo el cuerpo. Y eso es algo curioso que tal vez en la farmacología o en la medicina es como algo, como un arma, pensémoslo así, de doble filo, ¿verdad? Porque lo que quisiéramos es que una molécula actúe de forma específica sobre un lugar y trate específicamente una condición, pero como les digo, el sistema endocannabinoide es un sistema que está ampliamente distribuido, entonces va a tener múltiples efectos. Sin embargo, los efectos del CBD son básicamente los que están descritos, todos beneficiosos. Van a tener un efecto antiinflamatorio, entonces es útil en condiciones que cursan con inflamación, en especial en pacientes que tienen patologías crónicas como dolores articulares secundarios, por ejemplo, artritis reumatoide, que es una condición eh, donde la persona cursa con inflamación, dolor en articulaciones, la modulación de funciones inmunológicas, también en enfermedades autoinmunes, y también, por ejemplo, en la homeostasis, que como les digo, es esta forma que tiene el cuerpo de regular y mantener sus efectos. También a nivel del sistema nervioso central, otro de los efectos que tiene muy importantes es su efecto ansiolítico. Ese efecto ansiolítico es secundario a los receptores que modula el, el CBD a nivel del sistema límbico en el cerebro. Esto también es bastante interesante porque se asocia con la reducción de la percepción del dolor y esto tal vez me parece que es de los efectos más interesantes porque yo digo que es un efecto conjunto y que es muy útil, por ejemplo, como terapia coayudante en pacientes que cursan con dolor o con condiciones que cursan con dolor y ansiedad. Porque resulta que en el cerebro, voy a ser tal vez muy escueto con esto porque no quiero extenderme mucho, pero en el cerebro tenemos un sistema que se llama el sistema límbico. Ahí hay una estructura que se llama la amígdala, que es la que se activa cuando estamos estresados, cuando estamos ansiosos. Resulta que cuando esa estructura se activa, la amígdala tiene unas proyecciones descendentes hacia la médula espinal que modulan la percepción del dolor. Resulta que eso confiere una ventaja evolutiva. Si nosotros estamos estresados porque estamos en una situación donde sentimos que puede haber peligro, tiene sentido que estemos más sensibles, ¿verdad? El problema es cuando es una condición crónica, ese umbral para el dolor se reduce. Entonces, estímulos que normalmente no percibiríamos como dolorosos, los vamos a percibir como dolorosos. ¿Eso qué quiere decir? Que en una condición donde yo, además del dolor que tengo, estoy estresado, voy a sentir todavía más dolor. Por ejemplo, imagínense una persona con un diagnóstico de cáncer, por ejemplo, no solo va a tener el dolor asociado periférico a su enfermedad, ¿verdad? Por la enfermedad en sí, por la inflamación periférica, por ejemplo, secundaria a la quimioterapia, por la compresión que puede sufrir por una neoplasia que esté creciendo, por lesiones nerviosas, sino que además tiene el trasfondo de la ansiedad y la angustia que le puede generar su diagnóstico de cáncer.
Eso va a hacer que la persona esté estresada y le sube el umbral del dolor. Entonces, el CBD, al tener un efecto ansiolítico, es decir, que disminuye la ansiedad y que disminuye la percepción del dolor, tiene este efecto combinado que ayuda muy bien a tratar los síntomas en personas que tienen este tipo de patologías. Por eso es que hay personas, por ejemplo, con cáncer o con patologías de ese tipo, que refieren tantas maravillas de, el tratamiento con CBD. Eso también es importante mencionarlo, que es en este tipo de patologías, el CBD se considera un tratamiento coayudante o un medicamento coayudante al tratamiento de fondo, porque en realidad el CBD no va a ser un tratamiento curativo, sino que va a ser una molécula que nos va a ayudar a tratar los síntomas en este tipo de pacientes, a reducir la percepción del dolor, reducir la inflamación y reducir la ansiedad. ¿Sí? También, aquí en el último punto, por ejemplo, los efectos a nivel del sistema nervioso central, también ayuda a conciliar el sueño. Es otro de los efectos que normalmente son por los cuales la gente busca más el CBD, y también se asocia a trastornos de ansiedad, ¿verdad? Porque muchas veces, en caso de pacientes con insomnio, ni siquiera es como que la causa de fondo sea algo que les esté causando la falta de sueño, sino que no pueden dormir porque tienen ansiedad. Entonces, el CBD, al reducir la ansiedad, ayuda a las personas a conciliar el sueño. Todos han pasado por eso, ¿verdad? Que a veces uno está en el día, está ocupado en sus cosas, está tranquilo o está pensando en lo que está haciendo en el momento, en el trabajo, o que está con la familia o lo que sea, y ya hasta que uno llega en la noche a la cama, ¿verdad? Y ya se pone a pensar en todas las cosas que pasaron durante el día, lo que tiene que hacer el día siguiente, y a veces eso se puede volver como una rueda de hámster, ¿verdad? De estrés y de pensamientos, donde uno se puede ir ahí, y entonces este efecto ansiolítico del CBD que puede ayudar a las personas a conciliar el sueño. Nosotros hemos tenido muchos clientes que padecen de insomnio, que efectivamente nos han indicado que el CBD les ha ayudado muchísimo a conciliar el sueño. Y otro de los beneficios que esto tiene es que, a diferencia de muchos fármacos que se utilizan en el tratamiento del insomnio, no tiene efectos estupefacientes. Entonces, pasa a veces que los pacientes llegan y nos dicen, es que yo me tomo este fármaco, otro fármaco, para conciliar el sueño, pero cuando me lo tomo ya después de eso no puedo hacer nada. Si hay una emergencia, tengo que manejar o tengo que de repente hacer algo del trabajo, resolver una situación, no puedo porque estoy como bloqueado, ¿verdad? En el caso del CBD, no produce ese efecto de que usted caiga de golpe, ¿verdad? Usted que es totalmente funcional, ¿verdad? Entonces, son nada más algunos de los efectos que tiene el CBD, por eso es que es de tanta utilidad. Ahora también se está utilizando, por ejemplo, ese efecto antiinflamatorio, inclusive hasta en recuperación muscular. Hay algunos estudios recientes que son interesantes que demuestran el uso del CBD en el tratamiento bueno, en recuperación muscular. Y el efecto ansiolítico, otro ejemplo, nada más para seguir comentando los ejemplos en los cuales esto es útil, por ejemplo, en el desempeño. Eh, Les pongo un ejemplo más, por ejemplo, en el caso de las Olimpiadas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los atletas olímpicos? Tienen muchas sustancias que están restringidas, ¿verdad? Para ellos, porque les hacen pruebas de doping y todo esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos atletas? Por ejemplo, un atleta que se preparó toda la vida para desempeñarse en una prueba que tal vez va a durar un minuto, no sé, en una carrera de natación, en un salto largo, en algo de esto, es algo que les genera mucha ansiedad, mucha ansiedad, porque han entrenado toda la vida para este minuto, para estos 30 segundos que se van a desempeñar, y eso les genera mucha ansiedad. Entonces, uno de los fármacos que justamente están permitidos en las Olimpiadas para funcionar como ansiolítico es el consumo de CBD, porque en realidad no afecta el rendimiento de ninguna otra forma. Entonces es muy positivo. Acá les dejo esta también diapositiva. Vean nada más una lista de algunos de las condiciones en las cuales se ha estudiado y se ha utilizado el CBD como tratamiento coayudante, ¿verdad? Por ejemplo, en condiciones que cursan con inflamación, justo les mencionaba, artritis reumatoide, osteoartritis, fibromialgia, que es una combinación también con
ciertos factores. El síndrome de estrés postraumático, se ha visto que se ha utilizado el CD para el tratamiento de la ansiedad en este tipo de condiciones y en muchas otras condiciones que acá las podemos ver. Por eso es que a veces uno dice, bueno, cuando me venden algo que parece que es demasiado bueno, a veces uno siente como que no es, no tiende a ser real las aplicaciones, pero resulta que el CBD, ¿verdad? Sí tiene muchos efectos que pueden ser beneficiosos en este tipo de casos de estas patologías. Ahora, quería dejarles aquí el detalle también, porque yo sé que justamente asociado al tema de que hay mucho desconocimiento con respecto a la dosificación del CBD y a los productos que tienen que ver con cáñamo y cannabis, algunas de las preguntas más frecuentes con las que topamos nosotros como productores o como en este caso de personal de salud, que las personas normalmente vienen a preguntarnos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿el CBD me va a curar de mi condición? Como les mencionaba antes, el CBD tiene indicaciones claras para el tratamiento de ciertas condiciones o para alivianar ciertas condiciones, pero en muchos casos no es curativo, sino que lo que les va a ayudar es con el tratamiento de los síntomas. Eso es muy importante aclarar, ¿verdad? A veces hay algunas personas que falsamente les dicen, sí, no, deje de tomarse sus medicamentos que le envió su médico, tómese solo esto, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado. Siempre recomendar que un paciente que quiera iniciar ya un tratamiento con cannabidiol, pero que esté consumiendo otros medicamentos por su condición de fondo, puede utilizar el CBD muchas veces como tratamiento coayudante, pero no es un sustituto de los fármacos que ya está tomando, ¿verdad? Y siempre, idealmente, consultarlo con su médico. Otra de las preguntas que justamente se las acabo de responder, ¿el CBD sustituye el medicamento que me envió el médico? Vamos a recordar que en Costa Rica el CBD está registrado como un suplemento alimenticio, que eso también es un arma de doble filo. ¿En qué sentido? Es beneficioso porque permite que la mayoría de las personas tengan acceso y que sea de venta fácil, ¿verdad? Entonces no se limita muchas veces a que requiere una receta médica, ¿verdad? Entonces muchas veces a veces le limita el acceso a las personas o el valor. El hecho de que sea de venta libre básicamente es algo que es bastante beneficioso. El problema es que como así es beneficioso, también uno puede encontrar muchísimos productos que no están regulados, que no les van a indicar en qué concentraciones está cada una de las moléculas que tiene, y entonces ahí es donde empiezan a haber problemas, ¿verdad? A veces las personas llegan y consumen un producto de CBD que no es de buena calidad o que no les indicaron bien cómo se dosifica y la persona va a decir, ah, eso a mí no me sirvió, yo tomé, pero no me hizo nada, ¿verdad? Y lo que vemos en este tipo de personas que dicen, yo ya tomé, pero nunca me hizo nada, es porque usualmente están tomando un producto de baja calidad, están consumiendo productos de baja calidad o en una dosificación que era subóptima, ¿verdad? Entonces, ese tipo de productos más bien se traen abajo, ¿verdad? Los beneficios que le pueden traer este tipo de sustancias a una persona. Em, Importante también cuando una persona está consumiendo algún otro medicamento, siempre consultar con el médico si va a consumirlos en conjunto con el CBD, debido a que el CBD, como cualquier otro o como muchos otros medicamentos, se va a metabolizar a nivel hepático y en algunas ocasiones puede competir por el metabolismo a nivel hepático con otros fármacos. Esto en casos de polifarmacia, cuando ya son pacientes que están consumiendo muchos fármacos, que independientemente de que estén tomando CBD o no, ¿verdad? Siempre tiene que ser evaluado el caso de la polifarmacia por el médico, por las interacciones que puedan hacer los fármacos entre sí. Entonces, eso también es muy importante tomarlo en cuenta. Otra pregunta que también las personas usualmente hacen es, ¿el CBD me puede generar dependencia o adicción? No hay descritos en la literatura dependencia de cannabidiol específicamente. El THC sí tiene algún potencial de dependencia, mucho menor, por cierto, que muchas otras sustancias que, por ejemplo, son de venta libre, por ejemplo, la nicotina y el alcohol, pero en el caso específico del CBD,
es una molécula que no tiene potencial de dependencia y más bien les comento algo bien interesante, como tiene estos efectos ansiolíticos, más bien ahora el CBD se está utilizando para tratar el síndrome de abstinencia y en pacientes también que están dejando de consumir alguna sustancia, ¿verdad? Dejando el cigarro, dejando el alcohol, dejando algunos otros tipos de drogas. Cuando las personas dejan una sustancia de la cual son dependientes, eso les genera mucha ansiedad. Entonces, ahora en algunos programas se utiliza el CBD, por ejemplo, para el tratamiento de los síntomas, más bien de la abstinencia de estas sustancias a las que son dependientes algunas personas. Otra pregunta frecuente, ¿me voy a sentir extraño o en un estado mental alterado cuando consuma CBD? ¿Verdad? Esto también asociado como es un derivado del cannabis y sabemos que sí, el cannabis puede tener algunas moléculas como el THC que pueden actuar como un fármaco psicotrópico, el CBD no tiene estos efectos, entonces más allá de una sensación de bienestar y tranquilidad que pueda sentir la persona, ¿verdad? No va a sentirse en un estado mental alterado, no se va a sentir raro, no se va a marear, no va a ver las cosas raras, ¿verdad? Y no debería tener ninguna manifestación psicoactiva de ningún tipo. Es más, les comento otro ejemplo de estudios que he leído. Por ejemplo, la otra vez leí un estudio de el uso de CBD en personas que tienen un trastorno de ansiedad social. Entonces, a estas personas los iban a poner a hablar, por ejemplo, sobre un tema X. Y son personas que les da mucha ansiedad a hablar en público, entonces les daban una monodosis alta de CBD y normalmente eso les facilitaba muy bien a las personas poder desempeñarse mejor hablando en público porque les bajaba la ansiedad. Entonces, para personas, por ejemplo, que tratan haciendo exposiciones o tienen que hablar en público, también confiere beneficios significativos. Otra pregunta, ¿la dosis es igual para todas las personas? Esto es otra de las preguntas más importantes y tal vez a las que vamos enfatizadas en esta capacitación. La dosis sí va a depender de algunos factores que son importantes en la persona, porque cada persona va, dependiendo de sus características, metabolizar un poco distinto esta molécula. Entonces, normalmente la dosificación va a ser según el peso de la persona y según la condición, ¿ok? Entonces va a variar un poco según estas dos condiciones. El metabolismo se metaboliza relativamente similar en cada persona, pero vamos a ver que también se puede tomar en cuenta cómo el cuerpo metabolice el CBD. Entonces, ¿cómo se va a dosificar? Normalmente la recomendación, en el caso del aceite, que es muy fácil de dosificar porque el, las botellas de nosotros traen el gotero dosificador que tienen las medidas, la dosificación va a ser según el peso de la persona, entonces se dosifica por kilo de peso. La recomendación normalmente es iniciar con dosis bajas para valorar la susceptibilidad. Hay personas que tienen un poquito más de susceptibilidad que otras y pueden requerir dosis que son menores a las de la mayoría de las personas. Aún así, comparado a lo que yo he visto en personas que me han comentado que no les sirvió, es porque estaban tomando dosis subóptimas. ¿Cuál es la dosis óptima que debe tomar una persona? Es aproximadamente entre 1 y 2 miligramos por kilo de peso. Casi siempre la recomendación es llegar a 2 miligramos por kilo de peso. Y esa va a ser una dosis óptima. Ya ahí la persona, según sea la sensibilidad, puede valorar eh, dosificar un poco más o un poco menos, pero esa es la recomendación más usual. Ya en personas que cursen con patologías, por ejemplo, con dolor severo, puede inclusive aumentarse. Una de las ventajas del CBD justamente es que uno dice, bueno, ¿por qué entonces hay tanta variabilidad en la dosificación? Porque tenemos un rango de variabilidad porque el CBD básicamente tiene una toxicidad muy, muy limitada. De hecho, no hay dosis tóxicas descritas en ningún estudio sobre el CBD. Por ejemplo, una persona que pese, no sé, 75 kilos, yo tal vez puedo andar pesando por ahí, la dosis recomendada para mí, si utilizamos esta referencia de 2 miligramos por kilo, serían 150 miligramos por dosis, ¿verdad? En realidad eso es una dosis óptima,
Pero yo he visto, por ejemplo, estudios donde utilizan monodosis de 4.000 o 6.000 miligramos en una sola dosis. Entonces vean que aún así dosis muchísimo más altas que la que es recomendada para una persona de mi peso, aún así no llegan a ser tóxicas. Entonces, eso es una de las otras ventajas que tiene el CBD, que básicamente es un medicamento muy, muy, muy seguro de utilizar. Básicamente casi que no tiene efectos adversos y no hay una toxicidad o dosis tóxicas registradas. Nunca han habido casos registrados también de una sobredosis de cannabidiol en la literatura. Entonces es súper seguro de utilizar. También nosotros tenemos diferentes presentaciones que permiten dosificar también de forma más óptima cuánto es lo que está tomando. Aquí podemos verlos, algunas de nuestras presentaciones, ya las veremos un segundo más adelante. Y otra de las preguntas es cómo administro el CBD. Bueno, el CBD, para comentarles, es una molécula que es lipofílica, entonces puede atravesar membranas celulares. Una de las formas en que se administra o la forma ideal de administrarlo es colocarse la dosis que usted quiera administrar en ese momento con el gotero y liberarla de forma sublingual. ¿Por qué? Porque resulta que tenemos un plexo venoso debajo de la lengua que va a absorber parte del CBD que coloquemos y eso va a ayudar a que se absorba en ese plexo venoso y pase de una vez al torrente sanguíneo. ¿Eso que logra? Que se brinque el metabolismo de primer paso a nivel hepático y los niveles puedan ser mayores y tenga un efecto óptimo. ¿Ok? Igual, entonces se coloca el gotero, se echa el aceite debajo de la lengua, se deja ahí alrededor de unos 2 minutos y ya después se deglute. El resto de lo que uno deglute, eso se va a absorber a nivel del tracto gastrointestinal y eso sí puede sí puede sufrir un metabolismo de primer paso. Otra de las características de que esta molécula sea lipofílica es que también la concentración en sangre va a aumentar si lo consumimos con alimentos, por ser lipofílica. Entonces se recomienda que el CBD, cuando lo tomen cerca de cuando vayan a consumir un alimento, ¿verdad? Idealmente, un par de minutos antes o después de consumir alimentos va a ayudar con la absorción. De la otra pregunta, ¿cuántas veces al día debo dosificar el CBD? Va a depender de la condición. Si, por ejemplo, usted está buscando consumir CBD porque tiene insomnio, lo ideal no es que se lo tome en la mañana cuando usted se acaba de levantar, sino que se lo puede tomar de 30 minutos a 1 hora antes de dormir. También, si usted toma CBD para el manejo de su ansiedad, tal vez no quiere tomar un fármaco ansiolítico potente, sino que quiere nada más algo que lo mantenga tranquilo durante el día, usted puede ver cuándo es el pico de actividad o pico de estrés. Si, por ejemplo, usted, no sé, le genera estrés en la mañana cuando llega al trabajo y su jefe le empieza a hacer preguntas, bueno, tómese el CBD en la mañana, antes de irse para el trabajo, ¿verdad? Si usted le estresa ahí, más bien cuando llega a la casa y están los chiquitos ahí jugando y se le guindan de encima y toda la cosa, ¿verdad? Y si eso le genera estrés, bueno, tómeselo antes de llegar a la casa, eso es la recomendación. ¿Verdad? Para que le haga el efecto en el momento óptimo. Y ya para el manejo del dolor, normalmente la recomendación es tomarlo 2 veces al día y ojalá nada más espaciado de sus otros medicamentos para evitar lo que mencionábamos antes de la polifarmacia. Es la recomendación que se da y tomarlo casi siempre o en caso ideal a la misma hora, siempre para que mantenga un efecto. ¿Qué cuidados debo tener a la hora de comprar el CBD? Otro de los puntos altos aquí es verificar que lo que usted esté comprando tenga un certificado de análisis, que esté registrado ante el Ministerio de Salud y que sea una empresa que le explique a usted cuál es la potencia, seguridad y pureza y que también sea evaluado por laboratorios independientes. Todas estas son características que tiene nuestro producto que no tienen los otros, ¿verdad? Muchos productos que se comercializan acá no tienen ninguno de esos, no están registrados ante el Ministerio de Salud, no le indican a usted en qué concentraciones están y no tienen certificado de análisis. Todo esto es algo que, como les digo, Vida Verde cuenta con contraindicaciones, nada más.
Como es metabolizado a nivel hepático, pacientes con patologías y trastornos hepáticos se les recomienda consultar antes con su médico. Igual con pacientes que están consumiendo muchos fármacos, pacientes con polifarmacia también. Esto es una recomendación que es básica para cualquier paciente con polifarmacia que vaya a incluir un medicamento nuevo en su esquema de tratamiento, siempre consultarlo con su médico tratante. Importante, otra pregunta, ¿con mujeres embarazadas pueden consumir CBD? El CBD, a pesar de que es bastante seguro, por el momento no se recomienda porque no se han hecho estudios con mujeres embarazadas. Entonces, simplemente por un tema de seguridad, porque no hay estudios que respalden su uso en embarazadas, a pesar de ser un medicamento seguro, no se recomienda. Y en niños se aplica, de hecho, fue una de las primeras aplicaciones en las cuales se empezó a utilizar el CBD, es en niños con condiciones de epilepsias refractarias como el síndrome de Dravet y de Lennox-Gastaut, que son enfermedades en las cuales el niño cuenta con una epilepsia que es difícil de resolver desde el punto de vista farmacológico y que con algunos otros tratamientos farmacológicos no resuelve. Muchas veces con el CBD sí se va a ver beneficiado. Por cierto, también en algunos animales, que el CBD también es recomendado en trastornos epilépticos, por ejemplo en perros, se ha visto que confiere también bastante beneficio. ¿Cuáles son efectos adversos? Como les digo, en el caso nuestro, efectos adversos que nosotros nos hayan reportado de nuestros pacientes básicamente son cero, pero la literatura lo que describe es que algunos efectos adversos pueden ser, que ocurren en casos muy raros, pero puede ser, es diarrea, somnolencia o hipotensión, en especial en personas que sean muy susceptibles al CBD. Por eso es que se recomienda al inicio empezar con dosis bajas, ¿verdad? Empezar con la mitad de la dosis recomendada y después uno puede ir subiendo, ¿verdad? Igual también siempre suspender el uso de cualquier medicamento en caso que el paciente presente alergia al medicamento, siempre. Otra pregunta, ya casi para ir finalizando, no les quito más tiempo. Cuidados que debemos tener con el producto, evitar la contaminación del gotero. El aceite de CBD es una suspensión en aceite. Entonces, sí, cuando nosotros estamos administrando con el gotero y el gotero toca la mucosa oral, todos contamos con una microbiota oral, con microorganismos que tenemos en nuestra cavidad oral. Y si toca la mucosa oral, el gotero se puede inocular de estos microorganismos y podrían colonizar la botella. Entonces, en el caso de que eso suceda, si el gotero toca la mucosa oral, lo que se puede hacer es que se lava bien el gotero con agua y jabón y se vacía varias veces, se llena y se vacía varias veces, limpiarlo bien antes de volver a introducirlo a la botella. En la medida de lo posible, evitar que eso suceda, ¿verdad? También evitar la exposición al uso calor intenso y a no refrigerar para conservar la molécula. Uno de los beneficios es que nuestra botella es de vidrio, que eso lo conserva bastante bien y es un vidrio oscuro, entonces evita también la exposición. No dejarlo al alcance de los niños, como recomendación básica a cualquier medicamento, y después de 12 semanas después de abierto, normalmente cada botella debería tener una duración de alrededor de un mes, pero si ya se pasa este periodo de 12 semanas, se recomienda ya descartarlo. Finalmente, lo que les ofrecemos, productos naturales de excelencia, de grado farmacológico, a partir del cáñamo, en este caso la molécula aislada de CBD, para brindarles una opción de una mejor calidad de vida a nuestros consumidores, ¿verdad? Creo que después de la pandemia y más uno como médico ha visto que las personas ahora tienen un mayor enfoque hacia una salud más preventiva, hacia la parte integral de la salud. Entonces, creo que este tipo de fármacos más naturales ahora vienen a llamar la atención a las personas que buscan tratamientos más naturales, pero que estén respaldados siempre desde el punto de vista científico. Estas son nuestras presentaciones, perdón. Tenemos CBD en diferentes presentaciones, las cuales van a permitir que el paciente pueda dosificar de forma óptima según la condición que tenga. Evidentemente, entre mayor sea la concentración, más le va a rendir al paciente el consumo del producto y también dependiendo de cuál sea la recomendación
de su médico, farmacéutica o que se le haya dado, puede consumir diferentes productos, ¿verdad? Todos al final pueden alcanzar las dosis óptimas, nada más que va a variar el volumen que deba consumir la persona. Y ya con eso finalizamos. Entonces quería agradecerles primero por su tiempo y por la disposición de estar aquí presentes. Espero que les haya gustado, que les haya interesado. Y si tienen cualquier pregunta, creo que ahorita Julián quería que abriéramos un espacio para responder preguntas, entonces con mucho gusto. Bueno, Simón, muchísimas gracias por toda la información que nos brindó, como asesor médico de Vida Verde y pues muy informativo realmente. Creo que aquí en el chat tenemos algunas preguntas, entonces voy a empezar con la primera. Creo que hay algunas que las puede responder usted y otras las puedo responder yo. Entonces, Súper. voy a dar la primera hacia usted y si dice que de Milagro Cantillano, si es la primera vez que toma, se debe iniciar con el de 1000 miligramos. Ok, entonces, como les mencionaba, eh, se, se puede alcanzar la misma dosis independientemente de la concentración del CBD del producto que usted consuma, ¿verdad? En el caso de lo que dicta ahora el mercado, conforme las personas han visto que es una molécula, un fármaco que es bastante seguro, inclusive en concentraciones más elevadas. Ahora la tendencia del mercado es a vender productos con una concentración más alta. La ventaja de consumir o de comprar una de estas presentaciones más altas es que el producto le va a rendir más, ¿verdad? Entonces, al final, el precio que usted está pagando por miligramo del producto es menor si lo compra en una presentación de mayor concentración. Entonces, como le digo, por ejemplo, en este caso habría que valorar también por qué es que lo va a tomar Milagro y para qué condición, ¿verdad? Si es una condición, por ejemplo, inflamatoria crónica, como le decía, como una artritis, o si es para un paciente con cáncer, le recomendaría comprar una presentación de concentración alta, porque esa persona va a requerir dosis más altas. Si lo va a tomar ya por ejemplo, por una condición como un trastorno de insomnio o de ansiedad, ¿verdad? Que no es severo, pero que si quiere ayudarse con eso, sí puede tener comprar una presentación, por ejemplo, de una concentración más baja, como la presentación de 1000 o 2000 miligramos sería como la recomendación en este caso y que usted empiece a dosificarlo según sean sus necesidades. Claro que sí. Si tiene alguna duda más de esto, Milagro, con mucho gusto, pues nos puede enviar un mensajito y, y ahí evacuamos cualquier duda con respecto a lo que es una dosificación inicial. Otra pregunta que tenía Milagro más adelante es que ¿cuál es el método de aislamiento del CBD y en qué aceite se diluye? Entonces, si quiere, yo puedo responder esa pregunta. Pues el método de aislamiento, ¿verdad? Mm, es por medio de un proceso químico que se conoce como cristalización. ¿Verdad? Se vuelve un poco más técnico el asunto, ¿verdad? Pero la planta de cannabis contiene muchísimas moléculas, ¿verdad? Como decía Simón, y no solamente ya la planta en sí, ¿verdad? No solamente contiene cannabinoides, sino que también contiene fibra, contiene clorofila, ¿verdad? Contiene lípidos, contiene flavonoides, entre otros, ¿verdad? Entonces, cada uno de esos componentes se pueden ir separando eh, de uno en uno, ¿verdad? O de manera conjunta de acuerdo a sus propiedades. Entonces, antes del proceso de cristalización se realiza otra serie de procesos que permiten llegar al punto de cristalización, pero en la cristalización es donde se separa, por ejemplo, el CBD de otras moléculas que puede contener la planta, por ejemplo, de otros cannabinoides, como lo son el THC o CBG, CBN, ¿verdad?
pues que son compuestos que también tiene la planta. Y es importante saber en esta otra pregunta que es en qué aceite se diluye, ¿verdad? Que al ser un compuesto lipofílico, el cannabidiol se puede diluir en cualquier aceite, ¿verdad? Siempre que sea un lípido, ¿verdad? Entonces se puede diluir, por ejemplo, en aceite de oliva, se puede diluir en aceite de coco, se puede diluir en aceite de aguacate, por ejemplo, se puede diluir inclusive hasta en aceite vegetal, ¿verdad? El que usamos para cocinar. Ahora, ¿cuál es el aceite que yo debo utilizar? Pues uno que sea, ojalá, saludable, ¿verdad? Para consumo, que sea bajo en grasas saturadas y que sea alto en grasas monoinsaturadas. Entonces, el aceite que nosotros utilizamos en nuestros productos es el aceite de oliva. ¿Verdad? Aceite de oliva es el que nosotros utilizamos en nuestros productos. ¿Por qué? Porque es un aceite que es pues saludable para consumo humano, ¿verdad? Es bajo en grasas saturadas y alto en grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Eh, Otra pregunta que tenía por ahí, Milagro, es si tenemos intención de incorporar soluciones de amplio espectro y de espectro completo. La respuesta es sí, ¿verdad? Conforme el mercado nos lo vaya habilitando, ¿verdad? Y también dentro de las posibilidades nuestras como empresa, ¿verdad? Nosotros al ser una pequeña empresa, pues tratamos de hacer lo mejor posible, pero sí tenemos esa intención, ¿verdad? También ahí para continuar un poco con la idea, ahorita que se me viene a la mente y agradeciéndole a Milagro por la excelente pregunta. Yo creo que lo que pregunta Milagro de la dosificación y lo del inicio es esencial, ¿verdad? Porque eso es una, creo que yo, de las principales dudas, porque se venden en todo lado, es algo, es una problemática, ¿verdad? Porque venden de todo y de todo tipo de productos, ¿verdad? El tema es que digo que es una problemática porque no venden producto de calidad y cuando vos vas a comprar no te asesoran en cuánto es la dosificación. Entonces, justo nosotros identificamos esto como una de las principales problemáticas y bueno, te comento que tenemos una página web, que, por cierto, nos quedó muy bonita, estamos orgullosos de nuestra página web y justamente pensando en esta problemática, en nuestra página web tenemos una calculadora de dosificación que es según la dosificación recomendada. Entonces, ahí vos metes tus datos, digamos, corporales, de peso, etcétera, y en la página te va a dar una recomendación de cuál es la dosificación. Obviamente, según la condición, eso puede variar y lo ideal sería que lo consultes, digamos, con tu médico, pero esa es por lo menos la recomendación de dosificación inicial básica, ¿verdad? Entonces, en nuestra página web, que Julián creo que les puede facilitar ahora, la van a poder encontrar, ¿verdad? Que también es algo que es bastante útil. Claro que sí. Voy a aprovechar lo que dice Simón para compartir la pantalla aquí, justamente donde está la página web y donde está lo de la calculadora. Entonces, nuestro sitio web es cbdvidaverde.com. Ustedes se van aquí en la parte donde dice guía de uso y al puro final, entonces en la parte donde dice aquí dosificación, uno puede poner su peso acá, ¿verdad? Y ahí le va a tirar, digamos que yo peso 80 kilos, ¿verdad? Peso en kilogramos, le doy calcular y aquí me va a decir la dosis recomendada en mililitros de acuerdo a cada una de las concentraciones. Entonces, por ejemplo, si yo estoy consumiendo el de 6.000 miligramos, la cantidad de mililitros que tengo que consumir son 0,8, entonces sería como justo por debajo de la marca del 1. Si, por ejemplo, el que estoy consumiendo es el de 3.000, ¿verdad? Tiene sentido de que sea el doble de volumen lo que tenga que consumir, ¿verdad? Y como Eh, les decimos, es esto, perdón que le meto la cuchara a Julián, es muy útil porque de verdad creo que el tema de la dosificación es de los principales problemas, porque como les digo, todo el mundo vende CBD, pero nadie te indica a vos cómo se dosifica, ¿verdad? Entonces es una problemática muy grande, por eso nosotros desarrollamos esta calculadora y también esta página que trae todas esas recomendaciones de uso que les mencioné durante la presentación y algunas más. Entonces esa guía siempre es bastante útil y siempre referimos a los clientes y a nuestros asociados a la página para que puedan dar recomendaciones, ¿verdad? Porque la idea es que no solo la persona
llegue a comprar el producto, donde sea que lo vaya a comprar, sino que el asesor que está atendiendo a la persona le pueda garantizar o le pueda dar estas recomendaciones para que la experiencia de uso y los beneficios que van a traerle el consumo del producto sean óptimos para la persona, ¿verdad? No nada más, bueno, tome, váyase para la casa y vea a ver, tómese una gotita ahí, intente usted, pruebe y no, ¿verdad? Esa no es la idea. La idea es ayudar a las personas a que la experiencia con el producto sea la ideal. Muy bien. Tenemos aquí otra pregunta, Simón, que nos hizo Linet, que dice que para una persona que padece de ansiedad, ¿cuál le recomienda y cuántas gotitas debe tomar? Igual, o sea, la dosificación es según el peso, ¿verdad? Puede empezar tomando, ahí podemos hacer el ejercicio, por ejemplo, el Linet, no sé, pongámosle que pesa Linet 50 kilos, ¿verdad? Pongámosle ahí que el INET pesa 50 kilos. La dosificación recomendada, vean que, por ejemplo, ahí va a variar según la presentación. Si, por ejemplo, estás consumiendo la presentación de 3000 miligramos, es muy fácil, es 1 mililitro. Entonces, un goterito hasta arriba, ¿verdad? En el caso de, como decís vos, si es una ansiedad que no es un trastorno de ansiedad generalizado, muy severo, inclusive puedes tratar de empezar dosificando un poco menos para ver cómo te sientes. Podría ser empezar con 1 mililitro, ¿verdad? Tal vez la primera semana a ver cómo te va y después subirlo a 1 mililitro, que sería la dosis recomendada. Ahí también es importante irse escuchando, ¿verdad? Y también yo siempre abogo por una medicina también integral, ¿verdad? Uno no puede esperar que, por ejemplo, en trastornos o no tal vez trastornos, pero en condiciones psicológicas, ¿verdad? Como es la ansiedad, como es el estrés, uno siempre tiene que ayudarse. Entonces, digamos que el CBD va a ser como una ayuda, le va a ayudar a desestresarse un poco, pero yo le diría que trate de tener también un abordaje integral. Si usted puede minimizar también los factores estresantes a los cuales usted está expuesta, ¿verdad? En conjunto con esto, siempre va a ser, o sea, un efecto que se va a potenciar. Entonces, de nuevo, ¿verdad? No hay soluciones mágicas. Ciertamente el CBD, si usted tiene un trastorno ansioso, le va a ayudar, pero siempre tenemos que ver las condiciones de forma lo más integral posible, ¿verdad? Nunca vamos a tener un fármaco que nos solucione todo, pero sí te puede ayudar, claro que sí. Hay otra pregunta, Simón, igualmente de Milagro, que dice que si un paciente toma Epival, ¿sería riesgoso incorporar CBD? Bueno, como te digo, en este caso, ¿verdad? Hay algunos fármacos que, dependiendo del metabolismo a nivel hepático, pueden o no metabolizarse por el mismo grupo de enzimas que se metaboliza el CBD. En este caso, es específicamente por ese conjunto se llama un citocromo. En el caso del CBD, se metaboliza a través de un citocromo que se llama el citocromo P450, que es ese conjunto hepático. Y en este caso, si estás consumiendo junto al Epival, habría que revisar el metabolismo del Epival, ¿verdad? La dosis que estás tomando y, en este caso, valorarlo con el médico o en la consulta específicamente. Ya no te quisiera batear y porque honestamente tendría que revisar cómo es el metabolismo del Epival para poder aclararte si se pudiera o no consumir en conjunto, ¿verdad? En todo caso, si no, puedes mandarnos un correo electrónico, con mucho gusto yo lo puedo revisar y te puedo dar una respuesta, ¿verdad? Pero como te digo, siempre es importante revisarlo, el tema de la polifarmacia, ¿verdad? Usualmente se refiere a polifarmacia ya cuando son muchos fármacos, ¿verdad? Si es un solo fármaco y no hay problema en cuanto al metabolismo, usualmente lo que se recomienda es espaciarlos nada más y eso también casi siempre aplica para cualquier fármaco, ¿verdad? Espaciar las tomas, es decir, si te tomas, no sé, por ejemplo, te recomiendan que te estás tomando este medicamento a las 7 de la mañana y solo una vez al día, entonces el otro medicamento, si puedes, te lo tomas más bien a las 7 de la noche para que estén espaciados. Entonces, eso aplica también como para casi todo fármaco, dependiendo de cuántas tomas hagas y para qué sea que lo estás tomando, ¿verdad? Entonces, quedamos ahí pendientes a tu correo. Muchas gracias, Simón. Y pues por último, para terminar, quisiera agradecer a don Maynor Solís, gerente general de Copicáñamo, que fue quien pues nos ayudó también a organizar esta capacitación, esta presentación.
y con quien hemos estado trabajando muy de cerca para elaborar algunos productos, pues que no quiero decir demasiado, pero que pues están por salir, ¿verdad? Y estamos muy emocionados de trabajar junto con Copi Cáñamo para impulsar, ¿verdad? Los productos de cáñamo en Costa Rica y también en un futuro productos a base de cannabis. Excelente. Yo también me gustaría agradecerle. Creo que organizaciones como Copecáñamo son importantes y vienen de la mano a ayudarnos con la labor que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Este tipo de sustancias derivadas del cáñamo, creo que uno de los principales problemas y por los cuales no está tan ampliamente utilizado, a pesar de los claramente grandes beneficios que confiere el uso, es precisamente por el tema de la desinformación. Y yo creo que una de las misiones de nuestra empresa es educar a la población sobre el uso de este tipo de moléculas que son beneficiosas para la salud, ¿verdad? Entonces, como les decía yo durante la presentación, a mí esto nunca me lo explicaron cuando yo estaba en la universidad y es un sistema que es súper importante, el sistema endocannabinoide. Y es algo que la mayoría de los médicos también al día de hoy desconocen, justamente porque muchas veces no está en el currículum, pero es algo que sí está muy bien respaldado científicamente. Entonces yo creo que es un tema de concientizar a la población de que estos productos existen y educarlos en cuál es su consumo adecuado. Y creo que en eso podemos tener una alianza muy grande, muy beneficiosa, ¿verdad? De este tipo de iniciativas.